Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar, nada, esperando un segundito más que entren todos. Estábamos con algunas dificultades técnicas en relación a compartir pantalla, viendo cómo las solucionábamos, que ahí ven, nada, que ya tenemos puestas algunas diapositivas. Y en un minuto más empezamos. Sigue entrando gente. Ya creo que quedan poquitos. Bien, bueno, empezamos entonces. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de desde qué lugar eh, estén participando. Les doy la bienvenida a este tercer encuentro que tenemos de ciclo de webinars sobre salud digital, donde lo que estamos buscando desde Intramed es ir abordando distintos aspectos de la salud digital en el consultorio, tratando de hacer webinars que vayan a lo práctico y donde comentemos cosas que puedan servirle a una persona que está trabajando en su consultorio particular. El primero de ellos fue sobre historia clínica electrónica y algunas cuestiones más vinculadas a la infraestructura, la conectividad, ¿no? Los dispositivos, hardware que tenemos que tener en el consultorio para empezar un proceso de digitalización. En el segundo hablamos sobre agendas electrónicas. Hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, mirando un poco ya el proceso de diagnóstico y tratamiento. Y después nos queda un cuarto webinar que va a ser el 30 de abril, donde vamos a hablar sobre seguimiento de pacientes. Para los que no pudieron venir y si tienen interés en alguno de los que pasamos, eso queda grabado adentro de la plataforma. Y vamos a empezar presentando a los participantes del día de la fecha, que son tres. En este caso tenemos a Ignacio Fernández Criado, bienvenido, que es especialista en medicina interna, médico de planta de la séptima cátedra del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y es entusiasta de la tecnología solo si les mejora la vida a la población y la calidad del trabajo a los profesionales de la salud, así que vamos a estar hablando un poco de esto. El segundo participante es Federico Losco. Él es oncólogo clínico, miembro de la unidad de tumores genitourinarios del Instituto Alexander Fleming, diplomado en inteligencia artificial en salud de la Universidad Favaloro y Chief Medical Officer de Deep Talk Healthcare y fundador de Marco Healthcare, que nos va a estar contando también qué cosas está trabajando ahí, porque Federico, digo, aparte de ser usuario, desarrolla este tipo de cosas, así que vamos a poder aprovecharlo para hacerle preguntas, al igual que el tercer participante, que es Agustín Segalini, que es especialista en medicina familiar y comunitaria por el Hospital Italiano de Buenos Aires, maestrando en informática en salud, médico asociado en informática clínica del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde coordina terminología clínica y servicios terminológicos, que también ya nos va a contar de qué se trata, y lidera el proyecto de inteligencia artificial generativa Copiloto Asistencial. Gracias a los tres por sumarse a participar acá con nosotros. Y para todos nuestros participantes, además de saludar y presentarse en el chat, pueden ir dejándonos consultas que tengan para ellos para que vayamos conversando. Ignacio, vamos a empezar con vos, que algo preparaste y además, digamos, bueno, queríamos iniciar preguntándote un poco por tu experiencia con inteligencia artificial y qué es lo que estás haciendo vos actualmente en tu consultorio hoy en día con estas herramientas. Bueno, gracias Marina por la invitación, gracias a Intramed.
La verdad que, bueno, yo como bien me presentaste, soy médico clínico, hace rato que estoy ligado a la informática médica, desde un lado puramente médico, entendiendo que es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar los diagnósticos, los tratamientos, va a ayudar a los pacientes a tener mayor accesibilidad, pero también siempre me considero un garante de que eso suceda, porque no siempre a veces pasa. Y un poquito tengo una breve presentación contando o describiendo el recorrido que yo hice desde mi pensamiento para acercarme a la tecnología, y después sí quería mostrar lo que hoy estoy usando de inteligencia artificial. Me gusta, me encanta la inteligencia artificial, hace un par de años que vengo dando algunas charlas, pero esta es la primera vez en la cual puedo decir, y esto lo estoy usando en el consultorio. Ya no son cosas grandilocuentes que están en las grandes instituciones, sino que ya pueden bajar al consultorio y si sale bien vamos a poder hacer una prueba en vivo. Un poco Un poco, nada, a mí lo que este libro o este manifiesto del Instituto de Medicina me llevó a pensar en algún momento que la tecnología nos iba a ayudar a cometer menos errores y que eso se traduzca en menos muertes. Esto ya lleva desde el año 99 y creo que sigue siendo un pilar en mi pensamiento para seguir utilizando la tecnología. Entonces creíamos que con la tecnología venía un poco la salvación y junto con la tecnología vino artículos y artículos y artículos y artículos en los cuales nos demostraban que llenar datos y fichas con templates nos volvía loco y nos traducía en un burnout. Eso yo lo venía leyendo, pero acá en la Argentina, porque no es tan obligatorio el registro médico electrónico, porque no tenía todavía la penetrancia que tenía en otros lugares, no lo veía, pero siempre dije, vamos a caer en eso. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Alguien en el cual yo me basé siempre, por eso pongo en Richard I. Trust, Richard Lowe de Praxis. Praxis es una historia clínica de Estados Unidos, sin templates, en el cual él hace muchos años vio que la medicina es un arte y es una ciencia. El arte está también en cómo nosotros prescribimos, cómo nosotros escribimos. Por eso él era un celoso de que los médicos escriban en texto libre, y él había desarrollado mucho antes de la inteligencia artificial un reconocedor de conceptos que llevaba a interpretar lo que estaba escribiendo y facilitaba el récord de historias clínicas. Entonces ahí yo veía que había algo de luz en el futuro. Y por otro lado, ya empieza a aparecer la inteligencia artificial como esa herramienta que podría ayudarnos. Y este libro también para mí fue muy importante, de Eric Topol, el de la medicina profunda, en el cual, nada, desglosa un poco las bondades de la medicina, de la inteligencia artificial en la medicina, con un juego que lo voy a repetir al final, que es que tal vez esta vuelta de tuerca vuelva a la medicina de vuelta humana. ¿Por qué? Porque la computadora interpuesta entre el médico y el paciente, en lugares donde ha sido puesta intempestivamente, la deshumanizó claramente. Buscando soluciones y dándole vueltas a esto, pareciera ser que ahora la inteligencia artificial viene a finalmente resolver lo que fracasó, dicen estos dos expertos en octubre de este año en JAMA, que fue la historia clínica electrónica como sí. Yo entendía que pusieron a la historia clínica electrónica como el centro de la práctica médica, corrieron al paciente del medio y bueno, y pareciera que nos volvimos otra vez nos volvimos a ilusionar, como dice la canción. Y yo lo he hecho. Esto es una gentileza del doctor Ramiro Heredia que me prestó, que estuvo en el ACP la semana pasada y le hacían una encuesta a los participantes acerca de qué creían ellos que iba a pasar con la inteligencia artificial y cómo se veían, qué sentimientos les traían. Bueno, excitación y nervios, esperanza, algunos estaban escépticos, asustados, ansiosos, intrigados, optimistas, otros eran muy negativos y otro demasiado positivo. Pero yo creo que en eso, y hoy uno que se va metiendo, la verdad que estamos ante una situación, yo le diría que siempre he sido un optimista, estoy en una situación de frenar, ver qué pasa, y algo de tensión me surge a partir de lo que
pueda llegar a transformarse en nuestra práctica médica. Antes, como yo le decía, yo veía trabajos de inteligencia artificial que eran bárbaros, que podían identificar la fibrilación auricular a través de la fascia de los pacientes, y yo pensaba, si le pongo los dos dedos sobre la arteria radial, yo me daba cuenta si estaba fibrilado. ¿Qué validez tenía esto para mi práctica? No se la encontraba. Esto era un poco, como yo le decía antes, la inteligencia artificial de antes, lo mismo para predecir riesgos cardiovasculares a raíz de una placa de tórax. Es excepcional, pero hay que tener todo un contexto que apoye y en el cual uno pueda llevar a cabo este uso de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que pareciera estar tomando mayor fuerza, y un poco tiene que ver con este hilo que vengo diciendo, de la forma de escribir del médico como un arte, que se ha perdido porque hemos tenido que escribir adentro de pequeñas ranuritas para que el nombre quede en el nombre, el apellido en el apellido. Aparentemente el uso de la palabra y la transcripción de la palabra podría ser, y se dice que es una de las próximos no los próximos adelantos, pero sino de las tecnologías que va a tener mayor implementación, uso, y también va a resolver ese tema del burnout médico por gastar tiempo de más llenando datos en la ficha médica. Y ahí fue que esto me interesó, y es acá donde lo estoy utilizando, y por ahí me interesaría por ahí hacer una prueba, Marina, a ver si sale. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Eh, para que si la cámara me acompaña, estamos en condiciones. Esto no ha sido ensayado, puede salir muy bien, puede salir muy mal. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te trae hoy a la consulta? Hola, ¿qué tal? Mira, hace 2, 3 días que ando con fiebre, sintiéndome mal. Bien, ¿tuviste tos, mocos? Sí, tos y mocos. Bien, perfecto. ¿Sufrís alguna infección, alguna afección respiratoria? No, ¿Tenés no que algún yo otro sepa. antecedente de salud? ¿Tenés algún otro antecedente de salud, Marina? Soy hipertensa, Bien. no mucho más. ¿Qué tomas para la hipertensión? Amlodipina valsartán. Muy bien. ¿Y tenés algún antecedente heredofamiliar? ¿Tus padres son sanos? ¿Alguna enfermedad importante que me quieras contar? Son hipertensos los dos. Mi papá es hipotiroideo. Y no, te diría que no Bien. mucho más. Bien. Bueno, mientras te reviso, voy a ir contando un poco lo que voy encontrando. Tenés buena entrada de aire en los dos pulmones. Escucho unos silbidos en la base del pulmón izquierdo que me hace pensar que por ahí tengas una afección, una bronquitis. La saturación de oxígeno tenés 98, la presión arterial 110/60, la frecuencia cardíaca es de 84 y, y la frecuencia respiratoria es de 12. Tenés no tenés soplos cardíacos, y el laboratorio que me mostrás tenés 12.000 glóbulos blancos y función renal normal. Así que te voy a pedir una radiografía de tórax y te voy a indicar un antibiótico, si te parece. Ok, Bueno, muchas gracias. gracias a vos. Esto que podría ser, esto que podría ser parte de una consulta, el sistema que estoy utilizando en el consultorio, que es un sistema provisto por Doctoralia, que se llama NOA, que no tengo nada que ver con ellos, me permite tomar esta información y, y estructurarla, según yo le he pedido que me la estructure, de manera tal que que me quede para mi historia clínica. Esto es lo que te dije que me pasa, que no puedo salir. Sí, está raro. Ahí está. Tenemos ¿No? inteligencia artificial, pero pasan estas Acá cosas. estamos, ¿no? Sí, ahí se ve. Bueno, motivo de consulta, fiebre y malestar, presencia de tos y mocos, hipertensión, la medicación que estás tomando, tu padre hipertenso, hipotiroideo, buena entrada de aire bilateral, silbidos en la base del pulmón izquierdo, glóbulos blancos 12.000, posible bronquitis. Fíjense que de ese minuto y medio
que, que estuve charlando con Marina, que obviamente fue por el tiempo que estamos acá, logró armar una historia clínica en la cual, primero, yo no se la comparto a nadie. Segundo, la puedo editar si viera algo que no considerase que está bien. Y después la termino de grabar y la pongo en mi historia clínica. Esto finalmente a mí me resolvió una buena forma de tener bien estandarizado mi historia clínica. Escribe más de lo que yo hubiera escrito, soy sincero, y está lo que tiene que estar. En base a eso termina la consulta y yo no tengo que escribir más nada del caso de Marina. Y eso para ¿Y mí qué es haces? Revisás eso y lo pegás en tu historia. exactamente. Y lo pego en mi historia, ni más ni menos. Y me quedo tranquilo. A veces le prescribo, le hago un plan terapéutico, que también en otra plantilla lo hago y lo comparto con el paciente, en el cual está la medicación que tiene que tomar, el próximo control y si tiene que hacer algún estudio. Lo comparto por mail. En algunos casos le he compartido inclusive ¿cómo se llama? Le he compartido inclusive la evolución médica, con lo cual es totalmente transparente. Y la verdad que el paciente se va conforme, pues dice, sí, la verdad que eso que estuvimos charlando, ni más ni menos. Con lo cual es la primera vez que por lo menos algo de lo que hago en el consultorio tiene una pata de inteligencia artificial. Puedo decir que me sirve y cumple con todo eso que yo vengo masticando de antes, ¿no? Ujú. Ahorra tiempo, mejora la forma de escribir, mantiene mis formas. No todavía, ahí estoy un poquito enojado, pero ya lo va a ir haciendo. Así que desde esa parte estoy Cumple con tus satisfecho. expectativas. Exacto, fue a partir de lo que conozco, buscar una solución, Ujú. utilizarla, validarla con los pacientes y chao, y hoy no me la saca nadie. No Y sé ahí un si... poco incorporando a nuestros otros Sí, participantes, digo, Agus, vos exacto. entiendo que algo de esto estás trabajando para este lado. ¿Nos contás un poco cómo funcionan estas cosas y de dónde viene la magia de que eso haya escuchado nuestra conversación y arme eso? Bueno, primero, nada, no conocía esta herramienta, pero es alucinante, no deja de sorprender. Me imagino, ahí va viendo algunos mensajes que aparecen que son muy interesantes. Digo, ¿cómo lo hizo? Y la verdad es que yo hace bastante que vengo metido en el tema y también no dejo de asombrarme. Me imagino que a Federico o a Ignacio les debe pasar lo mismo. Eh, yo soy médico de familia, generalista, trabajo en el Hospital Italiano, que tiene muchísimos años de llevar a la vanguardia la informatización de todos sus procesos y realmente hemos pasado por un montón de instancias. Nosotros hoy quizás hay un modelo mixto de praxis donde hay que estructurar mucho, pero también hay que escribir mucho narrativo porque finalmente los médicos nos encanta escribir eh, o quizás hablar y dictar. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Eh, Así narrativamente, porque así nos entendemos. Y, y uno de los problemas que por ahí empezaban a ver es que lo estructurado es importante para la gestión, para la investigación, para analizar datos a posterior, pero la riqueza está siempre quizás en los textos que quedan narrativamente. Y en el hospital hay toda una historia bastante larga de ir, en principio, controlando los vocabularios para los datos estructurados y por eso todo lo que tiene que ver con el servidor de terminología y los servicios terminológicos que ofrecemos a distintas instituciones, más allá de sostener nuestros propios procesos y los cuales coordino y sino que también, mucho antes de que venga todo este tema de la IA generativa y cómo está revolucionando todo, ya se venía trabajando en procesamiento del lenguaje natural, que es una tecnología de inteligencia artificial también, un poquito más
antigua que lo que estamos viendo ahora, pero no mucho más, digamos, porque esto es así. Y en donde también estábamos ya sabiendo que la riqueza de la información está dentro de las notas clínicas, textuales, que no siempre tienen lo que acaba de mostrar Ignacio, todo así estructurado, sino que es un vino por esto, de esto y esto, y tengo, indico tal cosa, digamos, simplemente eso. Empezamos a armar una herramienta que hoy lo tenemos disponible como un servicio, que se llama Argot, que lo que hace es poder detectar, procesar estos textos y poder detectar los conceptos y codificarlos automáticamente a estándares, permitiendo, digamos, después la interoperabilidad con otros sistemas. Claro, Entonces, para porque ahí, por ahí te hago porque por ahí no todo el mundo lo comprende. Digo, lo que nos mostró Ignacio recién está buenísimo, porque lo que hizo fue ahorrarle el paso de tener que escribir un montón de cosas. Y en ese sentido lo vemos fantástico y maravilloso. Ahora, si nos quedamos con eso, seguimos teniendo el problema de que extraer información de esa historia. Si yo quisiera saber cuántos pacientes míos tienen un diagnóstico de hipertensión si le quiero hacer preguntas a esto, cuando tengo la información escrita así en texto, no me sirve tanto. Entiendo que lo que ustedes fueron armando va también sí, a poder sacar cosas desde ese lado, ¿no? sí, exactamente, digamos, este es un paso intermedio en la evolución que hemos ido teniendo. Porque no podemos dejar de olvidar, digamos, de que en realidad la historia clínica y los datos son necesarios para no solamente eh, sostener el continuo cuidado de los pacientes a lo largo de sus procesos de atención, digamos, de enfermedad, de salud, etcétera, sino de poder gestionar con eso, de poder investigar con eso, y todos los que en algún momento han estado de ese lado se han dado cuenta de la dificultad que es recolectar datos, ir a revisar, ir a buscar en la marea de datos, en la marea de información perdida, solo por el único hecho de que quizás si querés buscar diabéticos, algunos los escriben de una manera y otros escriben de otra manera, y bueno, y eso es lo que normalmente pasa, y no importa en qué situación de madurez digital estemos hablando, digamos, eso pasa escrito en papel o con cualquier sistema o el mejor sistema, digamos. Los médicos, y creo que somos todos médicos los que están hoy escuchando, eh, digamos, yo tengo 41 años, pero eh, aprendimos a escribir en la facultad y después medio que escribimos como se nos va ocurriendo, no hay como un estándar tan claro, ¿no? De cómo documentar. No. Claro, y bueno, y no solo eso, vamos aprendiendo en función de lo que vamos haciendo, lo que nos van contando los más grandes o los que vemos, o en las situaciones que nos van enfrentando, digamos, las distintas situaciones. Eh, y en definitiva, no importa cómo, en la heterogeneidad que hay, lo que sí queremos es garantizar procesos que en definitiva sean seguros para la atención, para la calidad de los pacientes y que además permitan, como dije antes, investigar y gestionar a nivel público. Una de las cosas que siempre me apasionó fue la salud pública, por eso me metí en medicina, en informática en salud, en realidad, porque el salto, digamos, de poder tener, por lo menos poder entender la letra, ya era suficiente para mí, digamos, como un gran paso innovador. Se ríe Federico ahí, pero es así, es real, es concreto, y no solo eso, sino todo este tema de la referencia y contrarreferencia, de depender solamente de si hay un papelito que viajó o de qué entendió el paciente, estos sistemas, y si son interoperables, uno podría, nada, atender mucho mejor y asegurar la continuidad del cuidado de los pacientes entre instituciones, entre especialistas. Imaginemos que a veces en una misma institución no se entienden dos especialistas porque se pierde la historia clínica o porque no se entiende la letra. Entonces, volviendo a la historia de cómo venimos,
ya les decía, tenemos esta herramienta que se construyó con mucho esfuerzo con el desarrollo del Hospital Italiano eh, que sirve para poder procesar un montón de textos, le decimos legacy o anteriores o viejos que uno quiera codificar para poder recuperar información más rápida. Pero bueno, lo que venimos haciendo ahora, ya desde la venida digamos, de la salida al mundo de ChatGPT y todos los que vinieron después y esta revolución que estamos viviendo, empezamos a mirar a los modelos grandes del lenguaje como la herramienta superadora, ¿no? Y bueno, digamos, o sea, lo que mostró Ignacio, yo no conozco esa herramienta, pero seguramente tiene un modelo atrás que está escuchando, que está pasándolo a texto y que después lo está además corrigiendo y estructurando en un modelo de una herramienta de inteligencia artificial que está entrenada en poder, está entrenada en un montón de textos y permite adecuar los textos para que nosotros humanos podamos leerlo naturalmente, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es construyendo un copiloto asistencial, que ya lo tenemos, estuvimos haciéndolo todo el año pasado, próximamente ya estuvimos haciendo algunas pruebas pilotos dentro del hospital. Dentro de la historia clínica electrónica, un copiloto asistencial que obviamente utiliza esta tecnología de modelos grandes del lenguaje, que por ahora no escucha, pero vamos a ir hacia ahí seguramente. Eh, pero sí el profesional va a poder eh, simplemente preguntando, poder acceder a información mucho más rápida, que hoy lo que nos pasa a nosotros es que, si bien tenemos mucha información estructurada, como dije antes, hay mucha información también que está en textos libres, que es la más rica, no solo en eso, sino en epicrisis, etcétera, que uno tiene que navegarla la historia, digamos, ¿no? Hay que hacer clics, ir para atrás, para adelante, a veces, como ya decíamos antes, si bien hay mucha estructura, todos tenemos un librito distinto para escribir y no siempre nuestra historia clínica electrónica está orientada a problemas y los problemas a veces no son actualizados correctamente. Y bueno, poder preguntarle a esta herramienta y que la herramienta nos pueda simplemente navegar por todo eso y contestarnos en un lenguaje como si yo le preguntara a Ignacio, a vos, Marina, a Federico o cualquier otro colega que me cuente sobre este paciente, es realmente alucinante y algo que no, o sea, por lo menos yo que vengo hace rato con esto, no pensé que iba a suceder tan rápido. Y bueno, digamos, en esa situación estamos hoy, próximamente a lanzarlo ya para incorporarlo dentro de nuestra historia clínica electrónica. Buenísimo. Bueno, y incorporándolo a Federico, a nuestra conversación, entiendo que, digamos, está trabajando con tecnologías que tienen algo de semejante, pero yéndose para otro lugar, no trabajando sobre historia clínica, sino más sobre qué hacemos con la información, digo, con los textos, guías, ¿no? Información científica. ¿Querés contarnos, Fede, un poco, digamos, qué es lo Sí, que estás genial. haciendo vos? Bueno, gracias Marina y a toda Intramed por la invitación. Realmente me conmueve estar acá. Soy un entusiasta de esto y tengo mucho que ver con los profesionales y colegas que me acompañan acá en el panel. Escuchaba, Ignacio, un poco el interés de solucionar problemas reales. Eh, Todo el tiempo leo y escucho charlas de la potencialidad de esto, ¿no? De que esto es maravilloso, de que esto nos va a solucionar tal cosa, de que van a desaparecer los médicos y demás, pero eh, a veces salgo de esas conferencias, webinars o lo que fuere vacío, porque digo, o sea, es mucho potencial, mucha cosa de que existen, todos los días sale un modelo de lenguaje nuevo, pero ¿cómo lo aplico? Y Ignacio mostró algo práctico de cómo lo aplica él, que es médico, que está con pacientes. Y después otra cosa que me conmueve un poco, escuchándolo a Agustín, conozco muy bien el desarrollo, de hecho el Hospital Italiano es pionero en esto y empezó con informática médica cuando la gente decía, ¿qué tiene que hacer un médico en informática? Y tiene toda esa historia y es un grupo de profesionales que desarrolla desde la Argentina, desde Latinoamérica, y eso es un poco lo que también es importante rescatar, ¿no? Que los desarrollos
en primer lugar, podemos desarrollar en Latinoamérica cosas para latinoamericanos, digo, para pacientes, para población y para profesionales latinoamericanos, y que se adapten a nuestras necesidades particulares, ¿no? Y justamente eso es lo que estoy haciendo. Yo soy un usuario de la tecnología, particularmente desde el advenimiento y el lanzamiento de ChatGPT. He experimentado con ChatGPT, entonces me fascinó y como decía Ignacio recién y Agustín, todo el tiempo me sorprendo con esto de aplicaciones nuevas, de casos de uso nuevo, porque hasta ahora para ciertas tecnologías teníamos un manual de instrucciones, ¿no? Para esto, y particularmente hablando de modelos de lenguaje, no hay un manual de instrucciones de se usa así, usa acá. La instrucción, el saber lo aprendemos usándolo. Y cuando usaba diferentes modelos de lenguaje, me daba cuenta de todo el potencial que eso tenía y también de las limitaciones, porque muchas veces esperamos cosas de los modelos de lenguaje que no son capaces de hacer y tampoco son para eso. Por ejemplo, las alucinaciones, que es cuando los modelos de lenguaje nos entregan información falsa y eso es bien peligroso en el ámbito de la salud. La privacidad, cuando metemos datos nuestros, de nuestros pacientes o cosas dentro de modelos de lenguaje, es una cosa que no sabemos dónde termina. Y después el black box, o sea, la caja negra que no sabemos muy bien cómo se genera o de dónde sale lo que estamos obteniendo, ¿no? Sabemos que los modelos de lenguaje, y esto es de inteligencia artificial, la inteligencia artificial es mucho más que modelos de lenguaje, mucho más que deep learning, está toda la parte de imágenes y que lleva mucho tiempo, pero bueno, un poco coincidimos que los tres estamos trabajando en cosas parecidas. Los modelos de lenguaje son modelos probabilísticos, ¿no? O sea, que lo que hacen es, por grandes redes neuronales, de alguna manera predicen qué palabra viene después de la otra y hace un texto verosímil como si estuviéramos charlando con otra persona, pero no necesariamente tienen conocimiento, ¿verdad? Entonces, ante esto, y un poco conectando puntos, me junté con un grupo de ingenieros que venían trabajando en modelos de lenguaje para asistencia al cliente de hace un tiempo y empezamos a desarrollar modelos de lenguaje particularmente, y ahí es un poco la idea del nombre que le pusimos a nuestro modelo, que se llama Marco. Marco justamente para hacer un frame, un marco de conocimiento en el cual nosotros podamos limitar la base de conocimiento a una cuestión limitada. Empezamos con algo de que yo soy oncólogo clínico y hago cáncer de próstata, hago tumores genitourinarios, entonces empezamos con cáncer de próstata consumiendo información de una fundación chilena que también utiliza modelos de lenguaje y búsqueda de metadata, pero filtrada por humanos, que se llama epistemónicos, quizás muchos de ustedes la puedan conocer. Entonces, esta es nuestra base de conocimientos para pusimos este modelo de lenguaje en WhatsApp, que es para el usuario final médico, es libre, para consultar información científica. Y ahí la idea es solucionar un problema, que el conocimiento científico se duplica a cada 70 días. Y entonces yo realmente considero de que el futuro del acceso a la información es conversacional. Soy un bibliófilo, tengo una biblioteca gigante y hay libros que quiero leer de principio a fin, pero hay otros que están en el fondo de mi biblioteca, que son manuales, que son libros de oncología, lo que fuera, o son cosas gigantes así, que no me lo voy a aprender a leer de libro así. Entonces, principio a fin. Entonces, si hay una herramienta que a mí me permita hacer una pregunta bien hecha y rescatar la información importante para solucionar un problema real que tengo enfrente, creo que eso es muy valioso y esto estamos intentando hacer, ¿no? Hoy empezamos este sueño hace casi 2 años, hoy ya nuestra herramienta tiene casi 700 usuarios
Y lo que queremos hacer, y vuelvo a lo que decía Ignacio, ¿no? Es generar una herramienta útil que solucione problemas reales y que ayude al médico real para resolver un problema real, ¿no? Eh, y hoy estamos creciendo hacia toda la oncología, nos estamos yendo de WhatsApp a la web, la particularidad que tiene, porque la primera pregunta que me hacen todos es qué diferencia tiene de otras herramientas como ChatGPT, como Claude, como Grok, como OpenEvidence y demás, es la posibilidad de concentrarnos en información de nicho, en guías clínicas locales, en manuales. Hace poco estuvimos en México incorporando un manual de un libro que también soy autor de un capítulo, se llama, de un grupo colaborativo, se llama Uroterag Latam, en Teragnosis, que es la aplicación de lutecio en cáncer de próstata, que en realidad esa parte no la tiene ChatGPT, entonces tener información de nicho, eso nos permite diferenciarnos de quizás otros modelos de lenguaje. Y lo más importante, y con esto termino para seguir la charla, es que a diferencia de los modelos grandes de lenguaje, Marco no alucina, siempre da referencias y la data está guardada dentro de una nube que es cerrada y esto no tiene acceso ni a Meta porque está en WhatsApp, ni a ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje que usamos como interfaz para consultar la data que tenemos. Buenísimo. Bueno, porque ahí hay algunas cosas que empezaron a aparecer, ¿no? Como todo es fantástico y maravilloso, pero ¿qué pasa Bien. con la información confidencial que yo vuelco de mis pacientes en determinadas aplicaciones? Digo, eso lo dejo así como para que lo vayamos conversando. Y lo otro que me surgía, porque una de las primeras preguntas que vi ahí en el chat cuando Ignacio estaba mostrando la herramienta decía si eso servía para psiquiatría, ¿no? Y también me pregunto, en términos generales, digamos, en todo este tipo de aplicaciones, cuán restringido debe ser el dominio al que lo estamos aplicando. Quiero decir, nosotros podemos hablar de un chat GPT común y corriente, de alguna aplicación médica ya más particular, o vos, Fede, estabas hablando inclusive de algo acotado al ámbito de la oncología con determinadas características. ¿Qué pros y contras les parece que tiene, digamos, como cada una de estas cuestiones? Quien quiera. Me parece, arranco yo y después vamos para el resto de mis colegas. Me parece que fue muy oportuno el decir buenísimo, pero, y Ignacio mostró un slide y decía espectacular, ¿no? Yo con todas estas tecnologías me súper eh, excito y me pongo súper contento con todas las cosas que nos van a solucionar y creo que tiene un gran potencial, pero al mismo tiempo me genera mucha ansiedad y temor a veces, ¿no? Porque está todo bueno, pero, y hay varios peros, eh, y tenemos que aprender a usar esto de manera responsable. Hace unos días, el fin de semana pasado, estaba charlando con una colega amiga pediatra y me dice, yo hasta ahora no usé nunca ChatGPT porque tengo miedo de que si lo empiezo a usar me atrofie, ¿no? Digo, o sea, no sepa escribir más, no sepa hacer más nada. Ingresar datos a los modelos de lenguaje de uno, de los pacientes, eso es muy complejo, ¿no? O sea, la privacidad acá está en juego y esto no es una discusión que se ha cerrado todavía, ¿no? Y por otro lado también tener en cuenta de que de las cosas que pueden hacer estos modelos y que no pueden hacer estos modelos, recordemos que los modelos de lenguaje generales pueden alucinar, darnos información falsa cuando es muy verosímil y nosotros puede pasar como verdadera, ¿no? Entonces, es bien importante conocer las fortalezas y las debilidades y las funcionalidades de toda esta herramienta, porque todos los días aparece una herramienta nueva, ¿no? Y hace poco también le pregunté a un experto qué habilidades tenían que tener un médico para interaccionar con estas herramientas, con modelos de lenguaje. Y la respuesta fue ninguna, porque son muy intuitivos. Y no estoy de acuerdo con eso. La verdad que tenemos que saber
qué preguntar, cómo preguntar, cuándo preguntar y cuándo no, ¿no? Y qué hacer con la información que nos da, ¿no? Y esto está recién empezando. Como dice un experto un libro que lee, esta es la peor inteligencia artificial que tenemos, porque la que va a venir mañana va a ser mejor que esta, ¿no? Entonces, es bien importante entrenarnos, por eso festejo estos encuentros, donde podamos compartir esto. Médicos que estamos con los pacientes en la vida real, ¿no? Y esta es otra cosa que está buenísima, que médicos reales debemos involucrarnos en esto y que esto no sea una cosa de ingenieros que vengan a decirnos lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Sí, Buenísimo, totalmente. El tema es que Federico. todavía no hay una formación específica, digo, ¿cómo hacemos para aprender? Digo, no sabemos ni bien cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Empezamos a tener como una lista de preguntas que quizás nos hacemos sobre cada uno de ellos, pero digo, no tenemos mucha claridad, por eso me parece que sí, necesitamos empezar a tener cada vez más espacios donde empezar a conversar sobre esto. Ahí, Ignacio, nos estás compartiendo vos, ¿no? No, 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 no. no, ahí está. Ahí va. No, a mí me encantó lo que decías. eh, ahí volví. Un poco creo que el rol del médico es el del garante de la relación médico-paciente. Seguimos siendo fundamentales y todo surge en nuestro consultorio, con lo cual tenemos que garantizar que el derecho del paciente, su autonomía, eh, la privacidad de sus datos estén preservadas para que esta tecnología que nos va a mejorar como médicos realmente no produzcan daño. Que en definitiva estamos volviendo a no hacer daño, a la autonomía, a las reglas básicas de la medicina y a las leyes básicas de la medicina. Ahí la pregunta que hacías, Marina, es si esto le sirve a todas las especialidades o no. Creo que el punto más difícil es la salud mental. Yo trabajo mucho con el doctor Juan Ingelmo, Marina lo sabe, que tiene su formación en informática médica y es psiquiatra del Hospital de Clínicas. Y cuando yo le mostraba emocionado cómo estoy anotando las notas a través de la transcripción del texto, de la voz, me dice que para psiquiatría es difícil, que hay una cuestión del miedo del grabado, que él considera que no solamente es lo textual, sino lo que uno va interpretando en ese momento. Bueno, obviamente que el registro médico en la psiquiatría tiene una particularidad que sinceramente no me cabe duda que las inteligencias artificiales cuando se vayan mejorando, como dice Federico, van a poder también asistirlas. De todas maneras, otra cosa que yo creo en esto, que es un poco, vos Marina decías, no hay formación. Bueno, un poco es, como en algunas otras, hay que hacer nuestra propia investigación, ¿no? El do your own research me parece que le pega a esto. Primero decir, ¿para qué me va a ayudar inteligencia artificial? Pues si no, se crea como le pasa a mi hija el miedo de perderse el Tini Palusa y nos volvemos locos y si no uso inteligencia artificial, tengo que romper la matrícula, no puedo ejercer más la medicina y tal vez no, y seguramente que no, porque todos ustedes han ejercido la medicina, yo tengo 44 años sin inteligencia artificial, pero vengo diciendo hace varios años que también esta tecnología nos va a potenciar y seguramente va a prevalecer el médico que mejor la utilice. Pero también creo que podemos hacer nuestra propia investigación, que es una tecnología fácil, que está accesible. Ahora decían en el ACP también, porque en todas las charlas que se dieron estaba la palabra inteligencia artificial, en absolutamente todas, en algún trabajo o no, les decía un poco, bueno, involúcrense, de alguna manera decía, paguen la versión paga para utilizarlo en la versión full. Y yo por ahí les quería mostrar algo que obviamente que no es ni para una institución, ni tal vez cumpla con todos los requisitos de privacidad de los datos. De todas maneras, no estoy dando datos sensibles de ningún paciente, pero sí cómo se puede empezar a utilizar esto de una manera relativamente casera. No le digo que todos lo van a poder hacer, pero para nuestra práctica.
y a ver si le puedo compartir nuevamente. Y de alguna manera, como somos médicos, nosotros leemos artículos y aprendemos de ahí, ¿no? Hemos estudiado, por eso les he compartido artículos, y existe ahora esto de saber preguntarle, que el prompting es hacerle la pregunta adecuada, armar un poco la estructura de la pregunta que queremos hacer a la inteligencia artificial en medicina, ¿no? Que es entender cómo lo tenemos que preguntar. Bueno, existe de alguna manera esta nueva habilidad que tengamos que ir desarrollando, que son las que están contando los chicos que hacen en sus tareas y que me parece que uno, si no lo sabe, tendrá que pedir ayuda a quienes estamos más en el tema, pero uno podría empezar a hacer esto. Y yo, porque cuando uno entra en chat GPT, ahí están viendo, ¿no? Sí. Ahí lo que les quiero mostrar es, yo a la versión del ChatGPT lo que hice fue, bueno, vos te vas a especializar en generar scores de riesgo cardiovascular. ¿Está bien? Y le dije cuáles eran los scores, cómo se miden y todo. Porque es algo que yo hago todos los días en la práctica. Yo soy médico clínico y cada vez que tengo un paciente tengo que ver si lo tengo que medicar con estatinas, los hábitos, todo. Y para eso digo, ayúdame en esto, porque hay un montón de scores y cuál le pega. Entonces, ese fue el prompting, ese fue el escenario que le planteé a la inteligencia artificial. Es como si yo tuviera al residente al lado. Le digo, che, yo te voy a presentar a un paciente. Vos agarrá el libro y fíjate todos los scores y haceme todos los scores y decime qué le dio. Bueno, varón de 44 años, soy más o menos yo, con algunas cosas que no sé, pero no tengo una proteína C reactiva de 6, no tengo un perímetro abdominal de 106, pero peso 88. ¿Está bien? Esto es lo que yo le presento. Vamos a ver qué nos dice. Primero me identifica los datos relevantes para analizar los scores y después va a los scores que yo le dije que evalúe. Al score de Framingham, tiene un riesgo bajo o moderado y la recomendación sería un cambio de estilo de vida. Esto después, claramente, es una ayuda y evidentemente nosotros no podríamos hacer esto a esta velocidad. Pero bueno, si me encuentro con un paciente, varón de 44 años, con un sobrepeso, con un perímetro abdominal aumentado, que tiene un LDL de 145, con una lipoproteína A muy elevada, y tiene signos de inflamación sistémica, porque tiene una proteína C reactiva ultrasensible de 6, aunque no sea fumador y haga actividad física, yo ya me voy midiendo. Este es un tipo con un riesgo tal vez leve, moderado, no es un grave, pero está por acá. Bueno, acá yo lo puedo poner O sea, estuviste trabajando con ChatGPT para hacerlo tu propia calculadora de scores de riesgo claro, cardiovascular. de algo de todos los días. Entonces, en función de eso, cada paciente, y fíjense que acá la privacidad de los datos no hay un conflicto de interés, porque yo le estoy pasando una parte de la información médica. Y esto de vuelta, lo uso en el consultorio porque yo a veces me lleva tiempo calcularle todos los scores o los que yo considere según de dónde viene, porque el Q-RISC 3 es del Reino Unido, pero con un Framingham estoy bien. Y después le pedí que me haga recomendaciones, que le puedo dar bola o no, y que me haga una nota para el paciente. Eso le puedo dar bola o no. Pero ya la recomendación es interesante. Y de la misma manera, también dije, entrené a otro asistente, en este caso con inteligencia artificial, para que vea interacciones farmacológicas, algo con lo cual convivo todos los días y que a veces se nos pasa, porque el error médico pasa en las cosas que hacemos más frecuentemente. Cuando tenemos un paciente raro, un paciente que se va de la curva de Gauss, de lo que hacemos todos los días, probablemente no nos equivoquemos, porque le vamos a poner mucho empeño, vamos a estudiar o le vamos a preguntar a un colega qué es lo que le está pasando. Ahora, yo a esta de interacciones farmacológicas, para contarles un poquito, después lo podemos usar o no, pero le dije, solo valete de la información que aparece en la página drugs.com, ¿no? Que no sé si la usan, pero es una página de internet en la cual habla muy bien de interacciones, de riesgos, de complicaciones por interacciones, y anda bárbaro. Entonces,
eso que nos contaba Federico de las alucinaciones, que es el delirio que puede hacer la inteligencia artificial, yo se lo acoté a una página que yo confío. ¿Entiende? Entonces, yo le pongo, a ver si le puedo poner, losartán, 100 miligramos día. Vamos a poner enalapril, 40 miligramos día, un error. Y, no sé, idapa, gliflozina, 10 miligramos día. Es una mujer de 70 años, diabética, hipertensa, con clearance de creatinina de 34. A ver qué nos dice. ¿Estoy indicando bien? ¿Hay algún error acá? Y me dice, ojo que estás inhibiendo el eje renina-angiotensina-aldosterona con losartán y enalapril. Eso no estaba muy bien. La dapaglifosina en clínicas menor de 45, tené cuidado y vas a tener riesgo de hipotensión. Las dosis máximas, estás muy al límite, porque yo le pedí que me ponga las dosis máximas, y las recomendaciones, bueno, etcétera, no importa. Y todo esto, como ven acá, la fuente es siempre, bueno, acá puso uno de Wikipedia, ¿ves? Acá no me gusta que haya puesto Wikipedia, pero sí drugs.com, que es lo que yo le pedí. Bueno, Te da un después compartimos pantallazo, el no le libro. confiamos ciegamente. Yo, yo quisiera, la verdad que eso que dice Ignacio me viene súper bien para comentar algo. Y en relación las preguntas que había, alguien preguntaba, ¿cómo se aplica eso a las residencias médicas? Ignacio es un médico con gran experiencia y puede tener un juicio crítico de los resultados de los modelos que genera. Y además es una persona súper entrenada en hacer interaccionar con esto y sabe que es una alucinación y sabe restringir a esto. A la pregunta de esto es, ahora más que nunca es necesario conocer y leer sobre contenidos. Entonces, digo, la otra vez fui a dar una charla a una residencia médica y le digo, ¿quiénes de ustedes utilizan ChatGPT en su práctica clínica? Y todos levantaron la mano. O sea, el juicio crítico que pueda tener Ignacio o otro médico de experiencia con los resultados que tenga esto es una cosa, y alguien que no tiene mucha idea de lo que está leyendo es otra. Entonces, continúa siendo súper importante que uno conozca contenidos, lea contenidos y sepa de lo que está hablando. Y la segunda cosa, y también ahí quería preguntarle, si me permitís, Marina, a Agustín, es esto que decían de esta nueva palabra de ingeniería de prompts. Por ejemplo, nosotros en Marco Care lo que estamos haciendo es evaluando en oncología las respuestas del bot o del modelo de lenguaje, no es un bot, modelo de lenguaje con médicos expertos, ¿no? Y el capítulo de cómo evaluar una respuesta es bien amplio. O sea, empezamos evaluando si estaba bien o estaba mal, pero esa no es, no es la respuesta, porque la verdad que hay que evaluarlo en diferentes dimensiones. Y muchas veces lo que pasa es la calidad de la pregunta y toda una técnica de preguntas hace que podamos aprovechar de forma apropiada nuestras herramientas, ¿no? O sea, no es solamente preguntar, sino repreguntar, sino como hizo recién, dar un contexto, si eres experto, simular, cadenas de pensamiento, refrasear, además. Y ahí entra también la terminología médica, ¿no? Entonces, Agus, te quería preguntar, dentro del departamento que encabezás y demás, cuán importante es saber preguntar, cómo preguntar y qué términos utilizar. Muy buena la pregunta. Y voy directo como a contestar porque hay un montón de cosas que se dijeron que no nos va a dar el tiempo, o sea, pero hay muchas cosas que estoy de acuerdo, digamos, que se han eh, dicho que no voy a repetir, pero a ver, en nuestra experiencia, nosotros armamos un gran equipo
de expertos en IA, expertos en procesamiento del lenguaje natural, y se ha hecho toda una investigación eh, de todos los modelos. Y como bien dijiste, quizás hay un error en cómo se utilizan hoy en algunos lugares, que uno piensa como, bueno, le voy a preguntar porque es la fuente de conocimiento, y ahí hay un error, digamos, lo dijiste muy bien. Son algoritmos probabilísticos, lo único que saben es encadenar palabras y que nosotros podamos leerlas naturalmente, digamos. No necesariamente nos están diciendo exactamente la verdad, sino que son verosímiles, y aparte están entrenados en datos que tienen un tiempo, digamos, no necesariamente están actualizados. Por eso está muy bueno también lo que trajo Ignacio, o sea, él le está dando un contexto. Y me gusta mucho la palabra contexto, soy médico generalista y el contexto para mí siempre es todo. Y digamos, si no le das un contexto a estas herramientas y no le permitís que acceda a información o en línea o actualizada o a fuentes de conocimiento que vos crees más confiables, es verdad que tenés muchísimo más riesgo de alucinación y todo. Con respecto a la pregunta que haces con la terminología, eh, yo realmente estoy bastante sorprendido, porque una de las cosas que venimos trabajando a lo largo de muchos años es diversos sistemas para poder controlar el ingreso de términos. Ya sea nuestra jerga es muy particular, y en Argentina, pero nosotros también viajamos o vemos en otros países y utilizan otra terminología. Nuestro propio lenguaje humano tiene mucha sinonimia, es ambiguo. A veces utilizamos una misma abreviatura para decir dos cosas completamente distintas, y justamente el contexto es lo que determina que eso es lo que estamos hablando o no. Entonces yo realmente me sorprendí mucho cómo estas tecnologías, por ejemplo, pueden desambiguar muy rápidamente abreviaturas, que es algo que se viene trabajando hace mucho y es muy complejo. Si alguna vez alguien vio evoluciones de oftalmólogos, espero que no se me ofendan, pero siempre son de muchas siglas. Entendible, ¿Eh? Claro, inentendible. claro, claro. Y realmente es impresionante cómo lo hacen. La verdad es que nosotros tenemos muchos años de in- incorporar términos al servidor terminológico. Tenemos, por ejemplo, no sé, más de 125 formas de decir hipertensión arterial registradas ya, anotadas. Eso permitió que nosotros también podamos, en esa herramienta que yo dije antes, que puede procesar, o sea, que no es la IA generativa, sino que es procesamiento del lenguaje natural, pero un escalafón anterior de tecnología, poder procesar y entender. Se valió de todo esto, conocimiento ya adquirido del hospital de muchos años de registro. Eh, pero volviendo ya a lo que son estas herramientas nuevas, nosotros con los desarrolladores, ingenieros y profesionales de lingüística hemos estado evaluando muchos, créeme que muchos, LLMs con respecto al dominio de la salud, porque hay algo que es importante decir, es que estas tecnologías no son específicas de la salud. Digamos, por ahora, si bien hay algunas, por ejemplo, Google tiene MedPalm, hay algunas que se van como especializando, y yo creo que en un futuro las va a haber. Y creo, digamos, es muy interesante lo que no conocía Marco, me gustaría conocerla más, charlemos en otro momento, digamos, pero es muy interesante seguramente. Eh, Se van a ir haciendo agentes especialistas en distintas cuestiones, pero hoy los LLM son de multipropósito, es decir, saben de todo mucho y no específicamente de todo, digamos. Entonces, ahí es cuando uno va preguntando y preguntando, te das cuenta cuando se van perdiendo. Pero nosotros hemos testeado, hemos hecho con un poco lo que se hace en el mundo, que ya creo que va quedando corto, la forma, digamos, de evaluar, pero es la que está disponible hoy, que es eh, someter a estos modelos a
exámenes de residencia, que sería como una forma estructurada de poder hacerlo, a múltiples exámenes de residencia del dominio español, porque si bien son multilingüaje, les debe haber pasado, a mí me pasó, que de repente te saltan de un idioma al otro, o sea, puede suceder eso. Entonces, nosotros evaluamos muy bien cómo se desempeñaban en el español, cómo se desempeñan en este nivel de conocimiento médico, y dentro de eso fuimos seleccionando los mejores modelos y después adaptándolos a nuestro propio sistema. O sea, nosotros sí hemos hecho después pruebas con bancos de datos, pruebas nuestras, y realmente para preguntas, y vuelvo de nuevo a tu pregunta, hay que enseñar, o sea, si bien es muy intuitivo y interpretan el lenguaje natural tal cual lo hablamos, tal cual los podemos expresar, por eso son multimodales hoy, pero la realidad es que es necesario ser específico en lo que uno pregunta, es necesario, por ejemplo, en nuestra herramienta dentro de la institución, dotar de contexto específico para que te pueda eh, contestar adecuadamente. Y dos ejemplos concretos como para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Que a mí sí de varias cosas que decían, que no es que me preocupan, pero es un camino que hay que recorrer y ser precavido e ir haciendo cosas con sus debidas evaluaciones. Y es, creo que todos podemos llegar a utilizar estas herramientas para traducir idiomas o la han utilizado. Y si yo le pido que lo ponga en japonés, yo no sé japonés y nunca voy a poder evaluar si lo que está escribiendo está bien o no, digamos, ¿no? Entonces, esto sí es importante y es un ejemplo muy concreto. O sea, ¿qué pasaría con residentes, con personal en formación? Quizás todos los que están acá hemos aprendido a la vieja usanza, todos los contenidos, como decía Federico, y podemos evaluar críticamente eso. Creo que de todas maneras las herramientas van a ser muy bien entrenadas en un futuro, pero es importante hacernos estas preguntas. Y por el otro lado es que, digamos, si no se dotan a las herramientas de contexto, ya sea de conocimiento específico sobre un tema, por ejemplo, como está haciendo Federico con su herramienta, o lo que está haciendo, probando Ignacio, que nos mostró recién con la página de drags.com, que no la conozco, pero digamos, o con contexto de pacientes en un ámbito seguro, y obviamente la privacidad la tocaron y estoy súpermente de acuerdo, hay que eso también tenerlo en cuenta. Eh, esta tecnología puede decir cualquier cosa, pero sin un adecuado contexto, el resultado de eso siempre va a ser general, un poco ambiguo y no nos va a ayudar tanto. Por último, yo una cosa que quiero decir que me parece interesante porque hay mucho eh, como miedo a que nos vienen a reemplazar o no, toda esta cuestión del reemplazo. Yo creo que hay primero que es difícil repasar un rol y hay que pensar que un rol tiene múltiples tareas. O sea, a lo sumo puede ser que se puedan reemplazar tareas y eso es lo interesante, poder ver qué tareas son las que nos molestan más y mejor hacen estas herramientas como para poder ganar en otras, ¿no? Entonces, para mí es ese un poco el- el- la discusión, digamos, e incluso saber, y de hecho ha habido publicaciones, nombraron a Eric Topol, que también hace un tiempito publicó algo interesante con respecto a la evidencia que hay, es también reconocer que hay cosas que las máquinas van a hacer mejor que nosotros, o ya están siendo mejor que nosotros. Ujú, Y con evaluaciones que sean de confianza, poder confiar y delegar eso y decir, bueno, pero me dedico más a esto otro, digamos, ¿no? Al tiempo con el paciente, a escucharlo realmente, a mirarlo a los ojos, cosa que hemos perdido en el último tiempo. Y bueno, eso. Ahí ujú. yo Es que, ya hablé un montón. sí, Ahí, no, también Ignacio. una cosita que, así como garante del lado médico, la verdad que le llaman, en la literatura se llama el tiempo pijama, al tiempo que el médico utiliza después de la consulta para seguir llenando
los registros médicos. De vuelta, a mí no me pasaba en mi consultorio, porque yo tenía una ficha y la guardaba en el placar y la volvía a sacar, o en el hospital no había tanto, no era tan complejo el registro médico. Pero en lugares donde estás auditado y tenés que llenar el dato, porque el doctor, y eso es un dolor de cabeza. Bueno, el médico se iba 2 horas más tarde a la casa, 40 minutos más, y eso está escrito, está comprobado que pasaba. Y bueno, ahí donde coincido con lo que dice Agustín, hay que ver dónde el zapato nos queda incómodo a cada uno. Por ahí uno dirá, che, a mí la verdad que eso no me pasa, con lo cual no buscaría una solución de transcripción de voz a texto que me reduzca mi tiempo de escritura, porque no es un problema, lo disfruto, etcétera. Pero por ahí sí buscaría alguna solución que me permita eh, mejorar el diagnóstico o mejorar los resúmenes que hago. Bueno, hay que, una cosa que uno debería de hacer, yo creo, es tal vez eh, ver qué tareas hace como médico. ¿Qué implica ser médico? Empezar a describirnos qué implica ser médico, porque no es, obviamente que lo más importante es el momento que estamos frente al paciente, pero previo a eso hay algo y después de eso hay algo. Después de eso está facturar, ¿no? Que parece a veces mala palabra, pero hay que facturar la consulta. Facturarla a mis pacientes, a la prepaga, a la obra social, a quien fuere. Bueno, me lleva tiempo, es engorroso. Bueno, ¿hay alguna solución que me ayude y me facilite la facturación? Porque la verdad que llego a mi casa y mi secretaria, mi hermano, mi papá me facturan. ¿He escuchado? Entonces, ¿dónde me aprieta el zapato? Hay que describirnos desde eh, la atención, la agenda, la escritura, el pensamiento médico, porque acá hoy por hoy nos metimos un poco más en el pensamiento, cómo diagnosticamos, la terapéutica, pero el quehacer médico tiene un montón de otras cosas que en mi caso son las que me aburren mucho, que tiene que ver con la parte administrativa, papelerío, que tal vez seguramente me lo haga mejor la computadora y, como dice en el subtítulo, va a volver más humano a la medicina, o por lo menos yo voy a seguir ese camino. Yo no sé si vas a ir para ese lado o para dónde va a ir. Estoy 50 y 50, pero por lo menos mi filosofía es la de Topol diciendo, vamos hacia un lado en que esto nos vuelva más humano. Corramos la computadora del medio, agarremos de la mano a nuestro paciente, che, ¿qué te pasa? ¿Entienden? Eso es lo que yo persigo. Eh, Bueno, y sabes, bueno, Ignacio, que justo haciendo un vínculo con el webinar anterior que tuvimos a Laura Krinsky también, y estábamos hablando sobre agendas, una de las principales cosas que ella traía todo el tiempo y me parece que es interesante es esto de, digamos, de conocer cuáles son tus puntos de dolor, qué cosas, digamos, cómo, ella hablaba de cómo querés organizar el consultorio, pero hay algo muy de reflexionar sobre la propia práctica que es necesario empezar a ejercitar, porque si yo quiero cambiar la forma en que hago las cosas, bueno, tengo que empezar a hacerme todos estos planteos y no seguir actuando un poco como en piloto automático y elegir, como vos bien decís, me parece, en qué lugares sí, en qué lugares no. Y un poco también para ir cerrando, se me ocurría, bueno, entiendo que nosotros estamos todos de acuerdo en que la verdad es que, digamos, esto nos maravilla, nos sorprende, nos revoluciona lo que estamos haciendo y que vamos para ese lado, todos los invitados a este webinar, digamos, venimos trabajando con tecnología y somos entusiastas en este sentido, con algunos peros y algunas cuestiones, me parece que, digo, podemos terminar de discutirlo, pero como para ir haciendo quizás una síntesis, digo, una de las cosas es familiarizarnos con la tecnología, probar, jugar en serio, en broma también, y probarla fuera quizás del contexto de una consulta real y ver cómo funciona. Digo, hay un momento donde nos tenemos que hacer amigos de estas cosas y se puede hacer con simulaciones, se pueden hacer pero uno, digo, tiene que pasar a ser un usuario. Y después van a ir apareciendo un montón de cosas más específicas, justamente, digamos, con equipos que vienen trabajando para que
nos sirvan y estén chequeadas. Y por ahí para ir finalizando, porque también fui mirando las preguntas que salían, siempre está la pregunta de lo legal, ¿qué pasa si yo usé en una de estas herramientas y después voy a un juicio? Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí quería preguntarles, digamos, como personas ya muy involucradas en esto, si ustedes piensan que deberíamos tener en el futuro algún proceso de validación de estas tecnologías. Digo, hablo de instituciones, Estado, digo, pero esto tendría que tener alguna certificación para que yo me quedara tranquila en que voy a usar cualquiera sea, digamos, que no estoy usando ChatGPT que fue armado para otra cosa en mi consultorio, y sí podemos llegar a tener un cierto nivel de certificación que nos deje tranquilos, porque también, digo, pensar que cada uno de nosotros va a explorar todas las herramientas posibles para elegir cuál se adapta sin una mínima guía, porque surgen todo el tiempo millones de desarrollos novedosos. Digo, si alguien institucionalmente nos puede empezar a ofrecer una guía sobre la cual después sí elijamos, probemos digo, me parece que facilitaría un poco la vida. ¿Qué piensan ustedes en relación al tema de la certificación de este tipo de soluciones? Yo creo que sin duda, o sea, como decía hoy, esto está recién empezando y como pudimos sentir en toda esta charla, como que no sabemos muy bien de dónde viene, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, estamos un poco perdidos, o sea, nos supera, eh, nos supera la velocidad con la que va esto. Pero sin lugar a dudas esto tiene que terminar en una regulación, tiene que haber normas, tiene que haber entes que se encarguen de la seguridad y de la responsabilidad. Vi muchas preguntas: ¿qué pasa si yo me apoyo en esto? ¿Qué pasa si las respuestas? Esto es un ejemplo de hoy. Y está muy, hoy todo el mundo habla de la serie de adolescencia, ¿no? Sí, quien la vio en la escuela y demás. Y una adolescente, ¿no? Interaccionaba con ChatGPT y le puso a ChatGPT roasted me, como la palabra en inglés. Si ustedes usan ChatGPT, pruébenlo. ChatGPT, con todo el historial que tiene de las charlas que hiciste, te empieza a tirar ofensas personales, pero muy personalizadas. Digo, eso no está regulado y si hablamos de la salud mental de mucha gente, de muchos jóvenes, digo, justamente la pregunta que me hiciste me hace pensar esto, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la salud, donde esto es tan importante, porque, a ver, estamos hablando de la interacción médico-herramienta, médico-modelo de lenguaje, pero eh, chicas y chicos, antes de venir a la consulta, los pacientes lo usan y lo preguntan, y muchas veces esto no es, da respuesta. Entonces, o sea, a tu pregunta, yo creo que esto tiene que avanzar hacia una norma, hacia límites, hacia reglas. No sé bien cómo y qué. Hay algunas iniciativas interesante, sobre todo en Europa, a raíz de esto. Pero sí, creo que es necesario eso, sí. Bueno, siendo Coincido, Una cosita, 17, eso, iba a decir, ¿quién más quiere ir cerrando? no, eso sí, yo. no, Dale, Nacho, dale, dale. no, Los dos, una los cosa, dos. yo creo que también hay que tener regulaciones, es la respuesta políticamente correcta. Para tener regulaciones, creo que hace falta que gente que sepa muchísimo del tema para poder entenderlo, entender su alcance. Esto va muy rápido, a mí me sorprende lo rápido que va. Acá nos ha costado mucho regular la receta electrónica, que era una pavada, con lo cual me parece que hay que tener regulaciones, soy escéptico de que las tengamos, es más, creo que no las vamos a poder tener, porque cuando las querramos tener, vamos a tener un robot al lado nuestro, eh, no sé, Siempre va sirviéndonos a un ir más café. allá, decís Eh, vos. sí, sí, Estamos siempre va a ir tarde a mucho la más allá. regulación. Pero por eso termino con algo positivo.
los médicos tenemos que ser los garantes de esto. Es, es irregular, no es, ¿cómo se llama? eh, institucional lo que digo, pero tenemos que ser los garantes de saber conocerlas para saber si son seguras usarlas, cómo las vamos a usar, qué límite le vamos a poner, y para eso hay que estudiar y aprender, pero creo que yo le pongo el valor al médico, al profesional de la salud que lo utiliza como garante. Y que cuando quieran hagan las reglamentaciones, pero nosotros tenemos que ser garantes. Agus. No, coincido con ambos. Creo que hoy pero ha pasado con todas las tecnologías, digamos, ¿no? Es decir, siempre van mucho más adelante que lo que van las regulaciones. Hay muchos ejemplos de eso. Esto creo que tiene una velocidad superlativa, incluso gente dedicada muchos años a programar y a informática se da cuenta de que esto tiene una velocidad impresionante. Em, pero sí, o sea, como para dejar algo concreto, así mi experiencia hasta ahora es que en todo lo que tiene que ver con procesos diagnósticos y procesos terapéuticos, debería haber herramientas que estén concretamente validadas, un listado de qué certificaciones hubo, digamos, debería haber regulaciones al respecto. Eh, Hay muchos estudios dando vuelta por todos lados. Eso es otro tema que no tocamos, pero la, la biblioteca científica revisada por pares va mucho más lento que lo que sale todos los días, todo el tiempo, por distintos canales de estas cosas. Pero bueno, es el camino de siempre, el que confiamos, el que nos deja tranquilos, digamos, que se regule, que se certifique, que se valide. Eh, pero bueno, siempre es interesante involucrarse. Yo no puedo creer la cantidad de gente que hay hoy acá, a estas horas, de jueves, digamos, es impresionante. Así que, eh, nada, creo que es algo e incluso creo que yo siempre tuve esta sensación que creo que hay de todos lados de la Argentina acá y también de otros países, pero mi sensación es que la salud como industria, no me malinterpretes, pero la salud como industria, a diferencia de otras, siempre fue muy reacia a incorporar tecnología, o más lenta, o muy celosa, Es impresionante ver esto acá, digamos, que hoy haya más de 500 personas escuchando esto, por lo menos las caras que veo es de gente más grande, interesada, más grande que yo, digamos, y la verdad me parece que está bueno ese compromiso, está bueno meterse, está bueno no dejar que de alguna manera estas cosas avancen sin tener una mirada crítica, pero creo que es lo que sabemos de alguna manera hacer. Así que nada, ese es mi resumen, mi mensaje. Buenísimo. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más, si no vamos a cerrar acá, porque si no nos vamos a quedar hablando de esto, los Sí, apasionados sí. del tema hasta las 12 de la noche. Y sí, Habrá una próxima oportunidad. Seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros y además eso, ¿no? Intramed un poco se dedica justamente a llevar capacitación a los profesionales de la salud, así que vamos a seguir trabajando en estos temas porque sí, vamos encontrando que son de amplio interés y hay un montón de necesidades de formación. Recién algunas personas también escribían, bueno, pero todavía me siento inseguro. Sí, bueno, vamos a seguir dándole vuelta al tema, así que nada, seguramente los volvamos a convocar en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias. encantadísimo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Marina y felicitaciones a todos. Chao. Muy lindo. Muy buenas noches. Chau, chau. Chao. Chao, buenas noches.